Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos de nuevo. Ahora hice un video acerca del uso del acento. Antes de continuar, debemos de tener en mente la división de las palabras. Por ejemplo, tenemos las palabras agudas, por ejemplo, besó, graves, por ejemplo, examen, esdrújulas, por ejemplo, exámenes, sobresdrújulas, por ejemplo, guárdamelo. Además, debemos diferenciar el acento de la tilde. El acento es la mayor fuerza de voz que tiene una sílaba. En este sentido, todas las palabras tienen acento. La tilde es la rayita oblicua que se coloca arriba de una vocal según las reglas ortográficas. Aquí es donde diferenciamos acento de tilde. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan tilde. En este sentido, comenzamos por las palabras agudas. Las agudas son aquellas que tienen acento en la última sílaba de una palabra, pero llevan tilde, llevan solamente la rayita cuando terminan en N, S o vocal, aunque también tenemos palabras agudas sin tilde. Es decir, por ejemplo, las de la columna izquierda no tienen tilde. Rozar, cantar, bimestral, abarcar. Si se fijan, la última letra no es ni N, ni S, ni vocal. Por eso no llevan tilde. Sin embargo, en la columna derecha, rozó, canción, anís, corrió, lleva tilde porque terminan en N, S o vocal. Recuerden, estamos hablando de las palabras agudas. Por ejemplo, un error frecuente a la hora de la redacción de sus trabajos es que los verbos en pasado, como rozó y corrió, no los acentúan. Estos deben ir con tilde siempre porque terminan en vocal. Las palabras graves son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Es decir, las agudas se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Las graves se acentúan cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, llevan tilde las palabras azúcar, césped, ángel, árbol. Si se fijan, tienen acento porque la última letra no es ni N, ni S, ni vocal. En cambio, no llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, como carro, brazo, silla, escritorio. Además, hay palabras con hiato. Recuerden, en un video pasado ya les hablé del hiato. Las graves se acentúan cuando existe hiato, es decir, cuando existe una división silábica en una palabra y tiene dos vocales juntas. El hiato marca la separación de dos sílabas. Por ejemplo, en los siguientes casos se acentúa, las palabras graves se acentúan. En el caso de ría, por ejemplo, palabras como mensajería, cursilería, brujería, albañilería. Otro caso es logía. Ejemplos: geología, fonología, biología, astrología. Ejemplo de grafía: fotografía, cinematografía, discografía, geografía.
Grafos, grafía quiere decir, viene de grafos, que quiere decir escritura. Fonía. Tenemos ejemplos de fonía, homofonía, anglofonía, francofonía, sinfonía. Fonos es una raíz griega que quiere decir sonido. También tenemos el caso de ia, este es muy frecuente y siempre se debe de acentuar, siempre. Tenemos el ejemplo de día, sandía, comía, María. Si no lleva acento es María, pero aquí se distingue con acento y es María. Salía, hacía, todavía. Tenemos otro ejemplo con io, otro caso, perdón. Por ejemplo, las palabras río, frío, desafío, mío, tardío y navío. Claro, siempre hay muchos más casos, solo son algunos ejemplos. Palabras esdrújulas son las que llevan acento en la... Aquí tengo un error en la diapositiva, debe de decir antepenúltima sílaba. Por favor, si pueden corregir ahí, es antepenúltima sílaba. A todas las esdrújulas se les coloca tilde, es decir, todas llevan un acento, una rayita, pues. Tenemos ejemplos como atávico, esdrújula, romántico, metódico, anabólico, rítmico, céntrico. Si cuentan las sílabas de derecha a izquierda, el acento debe de colocarse siempre en la tercera sílaba. Por ejemplo, atávico. Co es la primera sílaba, bi es la segunda sílaba y ta es la tercera sílaba. Y siempre debe de recaer ahí el acento, la tilde. Las sobreesdrújulas son aquellas palabras que tienen acento antes de la antepenúltima sílaba, es decir, tienen el acento antes de la tercera sílaba. Puede ser la cuarta, la quinta u otra sílaba anterior. Se distinguen porque es común que vayan acompañadas por la terminación mente o los sufijos te, me, se y lo. Tenemos los ejemplos con mente. Aquí otra acotación, solamente se acentúan si la raíz lleva tilde. Aquí les puse en la primera casilla un ejemplo. Por ejemplo, lleva tilde fácilmente, porque la raíz fácil se acentúa. En cambio, poderosamente es una palabra grave, el acento cae en la men de mente y termina en vocal y por lo tanto no se acentúa. Tenemos otro ejemplo donde la raíz lleva tilde y termina en mente y es sobreesdrújula. Íntegramente. Otro, irónicamente, íntimamente, próximamente. Si se fijan, íntegra, irónica, íntima y próxima, todas se acentúan, esa raíz se acentúa. En la columna derecha tenemos ejemplos con T, M, C y lo. Casi siempre van compuestas en una palabra o van dos o más de estos sufijos en una palabra. Por ejemplo, apréndetelo, apágamelos, bébanselo, cómanselo, repártanselo.
Otras reglas finalmente, recuerden, son algunas reglas nada más las que quiero ofrecer aquí. Hay siempre excepciones. Ustedes en la práctica y en la redacción de sus párrafos notarán que siempre hay reglas. Para ello siempre debemos estar atentos o bien a un diccionario o estar atentos al significado de la palabra misma. Recuerden también que las mejores lecciones de ortografía se logran a través de la lectura. Es decir, si lees constantemente, vas identificando las palabras y vas asimismo empleándolas adecuadamente a la hora de escribir. Otras reglas para la acentuación son: en la columna izquierda tenemos las preguntas y en la derecha exclamaciones. A veces una sola palabra sirve para los dos casos. En la columna izquierda, en preguntas tenemos ¿qué? Por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Ejemplo, ¿cómo llegaste? ¿Cuándo? Ejemplo, ¿cuándo vienes? ¿Dónde? Ejemplo, ¿dónde lo compraste? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienes? ¿Cuáles? ¿Cuáles monedas? Cambiándolo a un tono de exclamación y con la misma palabra, tenemos ejemplo de ¿qué? ¡Qué hermoso paisaje! ¿Cómo? ¿Cómo me duele tu ausencia? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo terminará esto? ¿Dónde? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Cuántos? ¿Cuántos árboles gigantes? ¿Cuáles? Me lleva por tales y cuales caminos. Bien, esto es todo. Ojalá les pueda servir este video para sus ejercicios y nos vemos pronto conectados. Hasta luego.